Ayúdanos a convertir nuestro ladrido en voz. Compártenos. Sé nuestro régimen de luz. Sé nuestra bicicleta Madre Ani. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta. Es un placer tener con nosotros hoy en nuestro paraíso a Daniel J. García. Daniel es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, doctor por la Universidad de Almería. Bienvenido, Dani, al paraíso del Tonto Solemne. Pues muchas gracias por abrirme la puerta de la casa. Muchas gracias a ti por haber venido. Bienvenido a nuestra desordenada casa. Bueno, toda la obra pública de Daniel es una forma de resistencia contra los roles de género establecidos en el imaginario colectivo y más de forma más fija en el texto legal, en el mero texto legal, porque tú eres jurista. Aquí normalmente vamos a traer a literatos o a teóricos de la literatura, pero hoy tenemos un jurista, lo cual no deja de ser un experimento muy interesante. Miedo. Tener una rara avis aquí en el paraíso. El último libro que has publicado es quizá el más divulgativo, no lo sé, y sin duda, eso seguro, es el que ha adquirido mayor notoriedad, que es Rara Avis, una teoría queer impolítica, editado por Melusina en octubre del año pasado. La verdad es que después de leer tu libro y de haber estado ayer en la presentación, la primera pregunta que se me viene a la cabeza no es de qué va el libro ni por qué escribiste el libro, sino ¿qué es este libro? ¿Es un ensayo o es un texto literario? ¿O es una rara avis? Depende de quién tenga que responder la pregunta. Si la pregunta la tiene que responder las agencias nacionales de evaluación de la calidad docente, dirán que eso es basura, que no sirve para nada, que eso es una mierdecilla que he escrito en 2 semanillas y no vale para nada. Si lo dice otra persona, rara avis no sé lo que es, ni interesa saber lo que es. Quiero decir, es un ensayo, es literatura, es un texto puramente académico. Pues rara avis está ahí, lo coge, lo mismo apuntas la lista de la compra en la página 30 y te sirve para la arrancas y vas al súper y la compras. Rara avis es eso. O vas a una presentación y te quedas totalmente sorprendido y fascinado de lo que encuentras allí. Bueno, ¿qué es una rara avis? ¿Qué es lo que da título al libro? Bueno, Rara avis es un poema de Juvenal, que era un poeta romano, misógino, que en una de sus sátiras trataba de convencer a su amigo póstumo de que no se casara con ninguna mujer. Entonces le dice, rara ave en tierra extraña, muy parecido a un cisne negro, ¿no? Porque los cisnes negros entendían que no existían. Hasta el siglo XVII no se descubren que los cisnes no solo son blancos, sino que también hay negros. Y claro, cuando descubren que los cisnes son negros, de repente todo se trastoca. Es decir, yo utilizo la palabra, utilizo a Freud, ¿no? El concepto de siniestro, de ominoso, aquello que debía permanecer oculto, de repente sale a la luz y nos trastoca porque nos atrae, nos repele, ¿no? Esa atracción y repulsión de la que hablaba Bataille en el erotismo, ¿no? Rara avis es eso, ¿no? Es eso que nos causa terror y atracción, que nos trastoca porque pensábamos que no existía o que estaba oculto, de repente se nos pone delante de la cara y nos descuadra, ¿no? Y nos da un tortazo en la cara, pues eso más o menos es rara avis. Bueno, de hecho, una de las cosas que hacen que este libro sea una rara avis es que tiene un prólogo, como todos los libros prólogos, ¿no? Antes del texto del contenido, y luego tiene 3 prólogos más en la página 91, que es algo que también descoloca y descuadra. Y bueno, el primer prólogo, en lo que sería un prólogo más tradicional, por lo menos por su ubicación, escribes que, y cito, la escasa atención del mundo del derecho a los márgenes de la sexualidad ha provocado que las personas que allí nos encontramos, principalmente transexuales e intersexuales, estemos aún más abocadas al ostracismo, al exilio y a la reclusión forzada. ¿Es rara avis, la pregunta, es rara avis un libro que se escribe desde el dolor? Bueno, ese prólogo que aparece, el primer prólogo, no está firmado, porque es un prólogo que está escrito, en principio lo ha escrito la propia Rara avis, es decir, no lo ha escrito el autor, sino el propio libro se ha escrito a sí mismo el prólogo. Esa era la intención, ¿no? ¿El libro está escrito desde el dolor? Sí. El libro está escrito desde la herida, el libro está escrito desde la cicatriz, pero aunque uno escriba desde el dolor o desde la cicatriz, o el libro se escribe desde el dolor y la cicatriz, la carcajada es un elemento que estructura Rara avis, ¿no? En muchas ocasiones en el libro aparece, pues, cuando nos reímos solos en casa, pues esa carcajada es inútil,
porque no te socializas con nadie, porque es un gasto improductivo de tu cuerpo. Pero claro, el sistema económico no se puede apropiar de lo inútil, con lo cual esa carcajada realmente es subversiva, ¿no? Entonces rara avis está escrito desde el dolor, pero desde el dolor que te lleva a la carcajada. Vale. Muy, muy interesante. A partir de ahora, la entrevista te la va a continuar mi compañero Guido, que ha leído tu libro con mucha atención y tiene algunas preguntas y ha pedido hacer la entrevista, así que adelante, Guido. Muy bien. Bueno, bienvenido Gracias. Daniel J. García, que hemos dicho J. García, pero supongo que refiere a algún apellido que desconozco. ¿Cuál es? No, mi apellido es López realmente, y mi madre siempre me regaña, nunca aparece tu segundo apellido en los libros. Digo, no es mi culpa, es de la editorial. Pero no, J es el segundo nombre, que lo prefiero mantener oculto lo mantengo oculto. Ya sabía yo que había algo ahí, sí, de secreto. Así que lo mantenemos oculto con J. Sí. Bueno, me gustaría preguntarte, dices que rara avis es un ser siniestro, un ser extraño, raro. Me gustaría preguntarte si lo raro se articula siempre frente a lo normal. Para que los espectadores no entiendan, algo raro lo es porque hay algo que consideramos normal. La pregunta sería, ¿asumes que es imposible acabar con los binarismos? O, dicho de otro modo, ¿siempre habrá raro y siempre habrá normales? No, yo cuando pienso en esa dicotomía normal-raro, normal-patológico, obviamente pienso para tratar de destruir la dicotomía, es decir, para tratar de destruir la línea que separa lo normal y de lo patológico, ¿no? Con lo cual, pero no lo pienso como una utopía, ¿no? Como ese pensamiento o esa idea de que se puede llegar a un sitio sin que se llegue, sino que lo pienso en términos heterotópicos, ¿no? La heterotopía es aquella, por ejemplo, el niño que es castigado por sus padres y se va al rincón de la casa, y en el rincón de la casa, contra la pared, comienza a dibujar en una esquinilla de la pared y convierte ese castigo y ese dibujo en la pared en una forma de resistencia hacia ese castigo de los padres. En cierto modo pienso igual, pienso en la heterotopía como en ese espacio de resistencia, y por tanto hay que construir espacios de resistencia en los que esos binarismos desaparezcan, ¿no? Ese espacio puede ser un espacio efímero o puede ser un espacio que se dilate o entre en bucle. ¿Es posible un espacio sin binarismo? ¿Un mundo sin binarismos? En tu opinión. Pienso que ojalá que sí. Quiero decir, prefiero pensar que sí es posible. Y otra cosa es que lo... ¿Pero sí lo planteas como un lugar al que caminar? Sí. ¿O como un lugar que realmente debería hacerse fuerte ahí? No, pienso que existe ya ese lugar. Son lugares efímeros, son lugares que no se mantienen en el tiempo porque juegan en una estructura temporal distinta a la que podemos considerar normal, ¿no? La estructura normal del tiempo es lineal. Estos espacios no binarios se mueven como una especie de agujero negro en bucle, ¿no? Y entonces el tiempo ya no es lineal, sino que es un tiempo circular o... Que eso es lo que tú llamas los encuentros o las comunidades impolíticas, que son las comunidades de los que no tienen comunidad, exacto, de los que no se identifican, claro, simplemente se encuentran. Claro, pensemos en el típico encuentro de un fin de semana, conoces a una persona, mantienes un fin de semana de excesos, de todo tipo de excesos de placeres, y llega el lunes por la mañana y os desaparecéis, ¿no? Cada uno desaparece y no os volvéis a encontrar nunca, ni pensáis siquiera en encontraros, ¿no? Pero ahí se ha generado una comunidad de esos de los que no tienen comunidad, una comunidad sin identidad en torno al amor incluso, pero es efímera, es decir, no se mantiene en el tiempo. Esa, en términos metafóricos, ¿no? Esa sería esa comunidad impolítica, esa comunidad de los que no tienen comunidad, y obviamente luego también hay comunidades que no tienen comunidad, más materiales, más que se sustentan en el tiempo, como pueden ser estoy pensando, por ejemplo, en un grupo madrileño de hace 10 o 12 años que se llamaba Precarias a la Deriva, que era un grupo principalmente de mujeres que se dedicaban al cuidado entre ellas, ¿no? Ese tipo de grupos, ese tipo de colectivos, precisamente lo que están produciendo, construyendo, son comunidades impolíticas, comunidades que resisten al intento que tiene el sistema siempre de engullir todo lo útil y convertirlo en productivo. Entonces, por un lado, hay una tendencia a que la resistencia se articule desde el encuentro efímero, sí, pero por otro lado también hay una idea de un proyecto. ¿Cómo se articula un proyecto desde lo efímero? ¿Por qué?
Claro, pero el proyecto hacia el futuro puede sustentarse en lo efímero, pero hay algo que sí que nos mantiene, algo que se mantiene y que nos une principalmente, que es la idea de vulnerabilidad. Es decir, las comunidades de los que no tienen comunidad al final están compuestas por cuerpos cuyo elemento común precisamente es una ausencia, que es la ausencia de seguridad. Es decir, son cuerpos vulnerables, cuerpos precarios, y desde esa precariedad es lo que los une, lo que hace posible un proyecto, pues es un proyecto de cuidados o un proyecto incluso de lucha violenta hacia el sistema. Por ejemplo, para ti el 15M sería una muestra, el 15M en sus inicios, porque luego se derivó en otras cosas, derivó en el manifiesto, por ejemplo. El manifiesto ya sería, digamos, para ti, pregunto, irse de esa línea que supone el encontrarse en el 15M, esos encuentros en la calle donde nadie sabía muy bien qué estaba haciendo allí, pero estabas allí, te acampabas allí, desayunabas allí, conocías gente y algo había. Sí, exacto. Es decir, esa aparición de repente de cuerpos que se encuentran en la Puerta del Sol o en cualquier plaza, ¿no? Ese encuentro esporádico y de cuerpos que no se conocen entre sí, pero que mantienen una precariedad en común, sin que lleguen a institucionalizarse a partir del manifiesto, es una comunidad, posiblemente sea una comunidad impolítica, ¿no? Esa comunidad de los que no tienen comunidad. Vale, pues gustaría preguntarte también, porque todo esto del mundo en común, la comunidad disgregada, suena a un proyecto, a mí me sonó cuando lo leí, y lo mencionas también en el libro, aunque no muchas veces, a Negri. El proyecto Harry Negri, Mundo en Común, multitud, sobre todo. ¿La resistencia se articularía desde un concepto como el de multitud o como un concepto desde masa, pueblo? Supongo que no, ya me lo imagino. Sí. Puede ser, a mí el concepto de multitud que utiliza Negri, no tanto en las últimas obras con Hart, sino más bien en su primera etapa más vinculada a Spinoza, ¿no? Cuando hablaba de la contraposición entre pueblo y multitud en Hobbes y en Spinoza, ¿no? En Hobbes la multitud es lo malo, ¿no? A la multitud hay que matarla, hay que masacrarla porque la multitud no quiere homogeneizarse en el pueblo. Y luego Spinoza le da toda la vuelta, dice que la multitud donde está la libertad, ¿no? Ese Negri más del espinosiano, ¿no? Es el que a mí el que más me interesa. Es cierto que el Negri de Hart, el de imperio y multitud, refina más, ¿no? Y desarrolla más esos elementos de Spinoza, pero el primero, no sé, a lo menos me gusta más esa escritura que tiene quizás más aproximativa o más visceral, ¿no? Que multitud, que es lo que en multitud y en imperio, que pretenden ser un proyecto político. Claro, por ahí va mi pregunta. En el caso de Harry Negri hablan de multitud, hablan de un encuentro, pero sí hay una tendencia a construir un proyecto. De hecho, los libros que han escrito juntos, digamos, es una teorización de ese proyecto. En tu caso sigo sin ver claro cómo, si no hay proyecto y no tiene que haberlo, que no sería algo para mí malo, o si hay proyecto, cómo tiene que ser ese proyecto, porque desde el encuentro efímero sigue siendo para mí complicado entender cómo se puede construir desde ahí. Sí, cómo se puede deconstruir a través de la idea de juego que tú además muchas veces en tu libro repites, pero no cómo se puede construir desde ahí algo. No, quizás la pregunta es si es necesario un proyecto político, en el sentido político, tal y como tradicionalmente conocemos ese término. O sea, un proyecto a largo plazo, lineal, quizás no es necesario. O sea, rara avis en el libro lo que trato es de pensar o imaginar mundos en los que no sea necesario pensar, pensar en un tiempo lineal, pensar en un proyecto político, sino pues eso, pensar en el encuentro de los cuerpos, en la conspiración de los cuerpos. ¿Eso se puede traducir en términos políticos? Quizás no hace falta traducirlo en términos políticos. Simplemente es esa emoción o ese sentimiento que te produce, es decir, algo que es puramente visceral, ¿no? Y que no es racional, lo que permite unirse, ¿no? a esos cuerpos y resistir en esa lucha, ¿no? en esa guerra que hay contra quienes pretenden clasificar a los cuerpos, patologizarlos y situarlos bien en la normalidad o bien en la... O sea que de alguna forma para ti lo político está siempre del lado de la resistencia, que es... Yo el otro día cuando presentabas tu libro en La Carmita se contraponían estas dos formas de verlo. La idea de un proyecto, incluso de Foucault, del cuidado de sí, de trabajar, y la idea más deleuziana, o tal y como yo lo entiendo, de
que el único lugar político es el lugar de resistencia y que nunca hay un lugar de la victoria, pero que es allí donde no tenemos que sentir cómodos, en el 15M, en la calle, en el encuentro, pero no en un Podemos, por ejemplo. Sí, es decir, es la dicotomía poder constituyente, poder constituido. Es decir, ¿en qué medida queremos ser un poder constituyente que se disuelva en un poder constituido o pretendemos ser un poder constituyente permanente? Una potencia, ¿no? Es la diferencia que hacía Aristóteles entre acto y potencia. ¿Qué pretendemos? ¿Ser un jarrón o ser un barro que aspira a ser jarrón? Quizás el barro no aspira a ser jarrón, simplemente pretende ser barro. A mí cuando leía tu libro y también ahora que en esta conversación me surgía muchas veces la idea de la movida madrileña, porque si uno observa la movida madrileña, hoy en día ya está muy manida. Y tan manida, y lo que nos queda de hecho de la movida madrileña es la foto de Esperanza Aguirre con Alaska, por ejemplo. Entonces nos cuesta mucho, sobre todo a las nuevas generaciones, mirar eso desde un punto de vista positivo, pero sí que fue después del franquismo los hombres con mallas, con minifaldas, lo raro, las vestimentas punk, etcétera, etcétera. Ahí hubo, digamos, se puede hablar de que se generó una comunidad política en un principio, que era gente que venía de todos lados y se encontraron ahí, y en el cine, y en la literatura, y en el mundo de la música, pero eso ha derivado en lo que es hoy en día para muchos la movida madrileña. Sí. Entonces, no ves un peligro en convertir ese proyecto político de encuentros efímeros que puedan ser reabsorbidos fácilmente por un discurso capitalista o por un discurso del dinero. Efectivamente, si no hay proyecto, al capitalismo le cuesta muy poco hacer de eso un nicho de mercado. Sí, es un peligro que hay que estar alerta por eso. Es decir, el capitalismo va a entender que de ahí puede sacar rédito y va a hacer todo lo posible para acabar con la potencia de esa comunidad de los cuerpos y para convertir esa comunidad de cuerpos en consumidores. Hay que estar alerta. Obviamente, esto es como has señalado Deleuze, ¿no? La línea de fuga de Deleuze. Uno cuando entra a la línea de fuga tiene que tener una pistola y mirar para atrás por si acaso vienen detrás y hay que disparar. Algo que me llamó la atención tanto el otro día en tu presentación en La Carmita como leyendo tu libro es que realmente las palabras mercado o capitalismo o dinero aparecen muy pocas veces. Entonces quería preguntarte a qué se debe esto y si no crees que un libro como este, de corte contestatario, necesita irremediablemente incluir esos conceptos y trabajarlos para articular una propuesta política, porque si no puede acabar sucediendo, o ese es un poco el miedo que se puede tener a que todos esos movimientos efímeros puedan ser fácilmente reabsorbidos si no hay una reflexión acerca de qué es el capitalismo, qué es el mercado, qué es el espectáculo, cómo eso lo transforma, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que en Rara Avis hay poco de mercado explícito, pero mucho implícito. Porque, por ejemplo, está la noción de gasto improductivo de Bataille, que para mí es una noción brutal que acuña Bataille en los años 30, si no recuerdo mal, del siglo pasado, que es un ataque frontal contra el mercado capitalista. Están obviamente Negri y Hart, están todas las folclóricas, por ejemplo, todo el ambiente queer folclórico que también es de resistencia, con lo cual no hay explícitamente un análisis del mercado, también por una cuestión puramente editorial. El Rara Avis es la segunda parte de un libro anterior. En el libro anterior, sobre el derecho de los hermafroditas, se tituló, hice el diagnóstico, es decir, cuál es el diagnóstico al que nos enfrentamos, el diagnóstico bárbaro en el que se encuentran las personas intersex, y en ese diagnóstico, obviamente, ahí el capitalismo tiene un factor principal, porque es el que determina la división entre normalidad y patología en los cuerpos a partir del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Entonces ese diagnóstico económico, sobre todo a partir de los textos que en las lecciones de Michel Foucault en el Collège de France, es desde donde parto en el análisis económico, se hace en el anterior libro, y en este libro lo que pretendía era hacer como un alegato por la carcajada. Es decir, si en el anterior libro era lo jodido, esto es, bueno, pues vamos a reírnos de... Bueno, ya que dices lo de la carcajada, cuéntanos un poco, porque quien haya leído el libro o que lo vaya a leer, en el libro se repite mucho esa idea de la resistencia desde el juego, desde la carcajada, desde la parodia, desde el carnaval, lo carnavalesco. ¿Qué significa resistir desde el juego? Ponos un ejemplo. Sí, por ejemplo, yo siempre, o bien me recuerdo en la infancia, o veo a mis sobrinas pequeñas, y en la infancia, pues... una libreta
podría ser una casa, un bolígrafo podría ser un barco. Con lo cual, en la infancia se juega muy fácilmente con las identidades, con los nombres, se tergiversa todo, se transforma todo. Y en la infancia, para un menor, el lápiz no es que sea un lápiz, es que es una nave espacial que me permite ir fuera de mis padres, que son el Estado represor que quiere ir detrás de mí y me persigue. Y con ese lápiz que es para mí una nave espacial, resisto a los aparatos ideológicos del Estado, por decirlo con Althusser. Uh-huh. Me gustaría también preguntarte sobre casos concretos en el libro también lo intersexual y el trans es fundamental. Sí. Y casos concretos como el de Alemania, donde creo que en el DNI tú podías elegir, creo que es sexo sin determinar, ¿no? Sí. Y el caso madrileño. Me gustaría que nos lo comentaras brevemente y que nos dijese si te parece... Ahí hay dos corrientes. Igual en la corriente que opina que eso es un paso positivo en la lucha y la corriente que opina que no, que eso es una reabsorción y que de hecho puede llegar a ser incluso negativo. Sí, contextualizo un poco. Cuando nace un bebé, cuando nace una persona, esta tiene que ser inscrita en el registro civil exclusivamente como hombre o como niño o como niña, ¿no? En España, varón o mujer. Y además la ley dice varón, con todas las connotaciones que tiene esa palabra. Con lo cual no hay más posibilidades. Lo que ocurre que en Alemania, en noviembre de 2013, se reforma la ley civil y se permite escribir a los menores como niño, niña o como sexo no determinado, ¿no? Sexo indeterminado. Pero claro, uno dice, vale, ¿qué ocurre si un sexo es indeterminado? Que hay otro que es determinado y por tanto parece que vale más, ¿no? Que hay una jerarquía en la que lo que más vale es estar determinado y si estás indeterminado es que eres rarito, ¿no? E incluso en Alemania, para inscribirte como sexo indeterminado tienes que pasar por un proceso de patologización, es decir, el niño, la niña, el niñe tiene que ser diagnosticado como un enfermo, en este caso intersexualidad, e incluso operado en los primeros días de vida, sometido a cirugías de normalización, que son un caso de mutilación genital, y entonces ya te pueden escribir como sexo indeterminado, pero no sirve de nada, ¿no? Quiero decir, no sirve de nada que te escriban como sexo indeterminado si te están mutilando igualmente. En cambio, en Madrid, en marzo del año pasado, se aprueba la ley de identidad. Es una ley que se opuso el Partido Popular en el gobierno, se opuso el gobierno de Cifuentes, porque es una ley redactada por las plataformas de personas trans y especialmente por las plataformas de madres y padres de menores trans. Y en esta ley, una asociación que se llama Crisalis, que es una asociación de madres de menores trans, dijo, hay que incluir también a las personas intersex. Y entonces la ley, en un articulito, el artículo 15, dice, se prohíben las cirugías a menores intersex. Con lo cual, en Madrid, cuando nace un bebé, se inscribe como niño como niña, porque la competencia del registro civil es del Estado, pero en principio no se le puede operar. En principio, si sus genitales tienen una determinada medida y una determinada forma, se tienen que mantener con esa medida y con esa forma. Uh-huh. Vale, bueno, ahora vamos a hacer un par de preguntas de literatura, que también está muy presente tanto en tu libro como en este programa, porque de eso va. Y entonces me gusta, en la página 35, además ya lo has mencionado Juvenal, y de hecho el Rara Avis viene de esa sátira de Juvenal. Te quería preguntar, ¿hasta qué punto la literatura crees que sirve como elemento de transmisión ideológica? De transmisión ideológica, obviamente. Es decir, la literatura es un discurso, el derecho es un discurso, la medicina es un discurso, y los discursos se articulan en torno a lo que se llama la lógica del sujeto. Es decir, hay un sujeto que produce una obra, y ese sujeto, obviamente, está detrás del sujeto hay una serie de condiciones materiales, unas condiciones ideológicas que determinan el contenido de esa obra, con lo cual al final la literatura, cualquier tipo de discurso es un continente, ¿no? Es una plataforma en la cual con la cual se transmite, ¿no? ese componente ideológico. Por eso la literatura o cualquier tipo de discurso, ¿no? Claro, te pregunto por la literatura porque parece muchas veces que la literatura está envuelta de ese halo es el lugar donde yo me entretengo, donde por fin puedo desconectar, que es esa idea también de voy a leer para desconectar. Y ahí es donde hace más peligrosa la literatura, por eso te preguntaba. Luego en la página 49 dices que el Quijote nos enseña a imaginar otra vida. Y me gustaría preguntarte hasta qué punto consideras que una de las funciones de la literatura ha de ser la de ayudarnos a imaginar otros mundos. Ayuda bastante, o sea,
pienso que ayuda bastante imaginar otros mundos, no solo por uno está leyendo una novela y esa novela se está describiendo otro mundo posible, sino que a partir de ese otro mundo posible uno puede imaginar su propio mundo posible, ¿no? Entonces, obviamente la literatura da mucho juego, pero no solo la literatura, yo siempre digo lo mismo, que para mí todo discurso literario, jurídico, médico, el discurso de la imagen, son discursos que nos pueden hacernos construir otros mundos posibles, ¿no? Es decir, que no nos cierran el espacio para la imaginación. El problema es cuando, desde esa matriz ideológica moderna o burguesa, desde la que surge la literatura moderna, nos tratan de impedir tener la capacidad de imaginar. Ya no digo imaginar, sino tener la capacidad de imaginar, ¿no? Es decir, imaginarnos una sociedad, por ejemplo, yo que soy jurista, ¿no? ¿Por qué no nos podemos imaginar una sociedad sin derecho? ¿No? Entonces, desde que entramos en primero de carrera, nos meten en la cabeza un aforismo latino que dice ubi societas ibi ius, donde hay sociedad y derecho, para evitarnos precisamente imaginarnos sociedades sin derecho, sociedades que resistan al sistema, ¿no? La literatura quizás es una posibilidad de imaginarnos sociedades sin derecho, por ejemplo. Y en tu libro hablas de Onetti, Kafka, Juvenal, Cortázar y otros. Me gustaría que, si pudieras, nos recomendases a 3 autores, trucs, a los oyentes. ¿Y por qué nos recomendarías estos 3 autores o autoras? Bien, empiezo por un autor muy poco conocido, un autor de Morón de la Frontera, aunque ahora vive en Brasil, que se llama Raúl Cortés. Raúl es un dramaturgo, tiene 5 o 6 obras ya o más de teatro publicadas, pero es un autor marginado dentro del mundo del teatro, ¿no? Primero porque él no representa sus obras de teatro en teatros, porque entiende que eso es someterse a un sistema ideológico, un sistema económico. Y además sus obras de teatro, por ejemplo la última, Retablo incompleto de la pureza, es una obra doble en la que nos encontramos la mujer barbuda y nos encontramos a la Garabato, ¿no? Que son los 2 personajes principales de las 2 obras, ¿no? Para mí Raúl Cortés es un autor como poco conocido, pero que a mí me parece brutal, ¿no? Su teatro. Otro autor que pueda recomendar, depende de qué género. Novela, pues ahora no caigo, no sé qué podría recomendar. Bueno, a mí un libro, no sé muy bien lo que es ese libro, pero es un libro que me impactó mucho, que es de Giorgio Agamben, que realmente no es literato, es un filósofo, que se llama Idea de la prosa, y que es un libro que mezcla poesía, que mezcla relato, y me parece un libro, o sea, me parece un autor fundamental, y más fundamental para Rara Avis. Y otro autor que también, bueno, acaba de sacar novela y que me parece también un autor al menos polémico por la forma de escribir que tiene y por su negativa a escribir determinados temas, es Rodrigo Fresán, que acaba de publicar La parte soñada. Es un mamotreto de 700 páginas, pero que me parece un autor curioso sobre todo eso, porque es un autor argentino afincado en Barcelona, al que siempre se le exige que escriba sobre la dictadura argentina, y él siempre dice, yo ya cumplí, ¿no? con la dictadura, fui secuestrado a la madre y lo cambiaron por él, para que voy a escribir de eso. Vale. Bueno, yo añado Salón de Belleza de Mario Bellatín, que para este tema me parece que es muy acertado. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta para cerrar un poco con buen sabor de boca. Me gustaría que, porque muchas veces cuando se habla de esos temas o en estos libros, que tienen un público determinado en general, se peca muchas veces o se puede llegar a cometer el error de escribirlo para quien ya está convencido, o para quien ya se conoce el tema, o para que es lo que puede suceder en la mayoría de los casos. Entonces me gustaría que hiciésemos un esfuerzo imaginativo, o lo intentásemos, y que me dijeras cómo le explicarías a mi abuela de qué va el libro, y cómo convencerías a mi hermano de 21 años que tiene que leerlo. Es complicado, es muy complicado porque yo aún no sé de qué va el libro realmente, con lo cual explicarle a alguien de qué va el libro y convencerlo es bastante complicado. Yo siempre digo lo mismo, el libro solo merece la pena por la portada, que la portada la hizo Eva Rodríguez, una pintora de Almería, y a partir de ahí se puede quizás entender el libro, ¿no? Ese es un erizo de mar
donde se ve la parte de la resistencia y la parte de la violencia con las púas. Pero ¿cómo tratar de convencer a alguien para que lo lea? Yo en lugar de tu abuela, yo siempre pongo a mi madre, ¿no? Yo le di los libros a mi madre dice, yo no entiendo nada, escribes para gente. En cambio, con este libro, con los otros 2 libros, los intentó leer y pasó. Pero con este libro, en cambio, dice que ha disfrutado con la lectura, que no ha entendido nada, pero ha disfrutado con la lectura. Con lo cual, quizás, no sé, habrá que quedarse con eso, con la simple forma que tiene el libro. El hecho de que tenga un prólogo en la página 91 y ese juego que trata de hacer el libro, en lugar del contenido que puede que sí que sea más complicado para alguien que no haya leído pues eso, a Roberto Espósito, a Judith Butler, a Toni Negri, quedarse con esa parte más de juego, con esa parte más literaria que tiene el libro, que con esa parte más de promiscuidad que tiene el libro. Con lo cual, eso, yo me quedo con el comentario de mi madre, que no lo entendió, pero disfrutó al menos la forma en que estaba escrito. Uh-huh. Bueno, pues ya vamos acabando la entrevista. Yo sí quería hacer, no una reseña, pero sí quería comentar cuál es el motivo para mí para leer este libro. Son 2. Uno que es bonito de leer, salvo momentos más técnicos, sobre todo en la parte central, donde tratas más de derecho. Y el segundo es que yo siempre me acuerdo de una frase que alguna vez dijo Deleuze, creo, que es que cuando le preguntaron para qué sirve la filosofía, él dijo que la filosofía sirve para empezar a pensar y que más allá de todo de eso, el resto es tontería. Y este libro sirve para empezar a pensar, que lo lee, algo se va a llevar a casa. Gracias. Bueno o malo, pero algo se va a llevar. Y nada, muchas gracias, han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, el tiempo es el tiempo y nada, muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias a vosotras. Si te gusta El Paraíso del Tonto Solemne, comparte, retuitea o difunde la palabra contándoselo a tus amigos.